Dios les bendiga, hermanos. Quienes estén de pie ya, perfecto. Quienes nos da trabajo pararnos, no hay problema. Puede ser como sea. Hay alguna edad en la que ya no sabemos si pararnos o no. Y cuando nos paramos es un milagro casi, ¿no? Entonces ya es otra etapa. Vamos a buscar Isaías capítulo 17, versículos 4 al 14. Recuerden que aquí la predicación es expositiva. Se planea un año antes y el tema se prepara con 13 predicadores que contamos aquí en la iglesia local, y no es elegido, es como nos toca por apellidos, ¿no? Y bueno, hoy estamos en Isaías 7, del 4 al 14, juicio sobre Israel. Dice así: en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos como cuando sacó en el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Y en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales cuando fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. En el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de los muchos pueblos que habrán ruido como el estruendo del mar, y como el murmullo de las naciones habrán alboroto, como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito por los ruidos de las muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo en los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Siéntese, por favor, hermanos. Ya hemos tenido muchos temas de Isaías todo este año, pero no nada más habla de el Mesías. Decíamos, es el libro en que hay 5 poesías muy directas del Mesías. Habla muy bien de Jesús, describe incluso su sacrificio de una manera muy detallada, y es un libro que habla mucho de Cristo. Pero también un tema importante es el pueblo de Dios. O sea, no nada más las naciones, Asiria, Babilonia, Siria, todos los pueblos que menciona, sino Israel. Y esto nos hace pensar que nosotros como pueblo de Dios necesitamos corrección. Porque a veces pensamos que por estar en Cristo pues estamos bien, que parece que las cosas más o menos son como Dios quiere, pero no es así. Si revisamos un poquito a fondo nuestro corazón, todos somos imperfectos. Todos tenemos áreas que no están bien y que sería muy bueno que las revisemos para que no caigamos como Israel en un punto de reprobación. Aquí hablamos de Isaías en su apostasía. Recuerde que la palabra apostasía griega, apóstasis, es ponerse a un lado, tal cual, apostasis. Entonces Israel se puso a un lado, habiendo sido llamado, siendo elegido, con profetas como Isaías, así, con esa escritura, con la profundidad de la palabra de Dios, con todas las bendiciones de Dios, Israel se apartó. Entonces Isaías da un mensaje, pues final, da un ultimátum: a que no se quiera arrepentir, vendrá juicio sobre él. Pero si se arrepiente, viene la bendición de Dios. Entonces vamos a hablar aquí de 3 juicios sobre Israel, y luego los relacionamos con nosotros como cristianos, y es exactamente directa la relación. Así como falló Israel, la iglesia puede fallar, y es importante entonces ser corregidos. El primer juicio es debilidad. Isaías 7, 4 al 6 dice: en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Estar débil es algo que a todos nos puede avergonzar, porque regularmente la fortaleza, así como la etapa de la juventud,
Cuando somos fuertes, es una bendición hacer lo que tenemos que hacer, es una bendición enfrentar lo que se tenga que enfrentar, pero hay un tiempo en que viene cierta debilidad. Y cuando estamos débiles, o es reflejo de enfermedad o es reflejo de un juicio de parte de Dios. E Israel, que era tan jactancioso, que se sentía soberbio, que se sentía muy bien, no teniendo nada que ver con Dios, fallándole a Dios, se sentía bien. Y entonces Dios dice a Israel, vas a estar con debilidad. Y también perder peso, ¿no? No sé cuánta gente tiene problema con el peso por exceso de ingesta, pero perder peso es reflejo o de una buena dieta o corregir los malos hábitos que tenemos o también de enfermedad. Y en este caso es la tercera situación, como cuando estamos enfermos y perdemos peso. Incluso los médicos, ¿no? Los especialistas nos recomiendan cuidar nuestro peso. Así como el exceso de peso tiene muchos problemas, también la escasez de peso genera otros problemas. Y aquí dice, vas a estar adelgazado, vas a enflaquecer, o sea, vas a perder tu carne. Y esto refleja entonces un juicio de parte de Dios. Una segunda ilustración, versículo 5. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Recuerde que el término cosecha se relaciona con juicio. Así como cosecha es bendición. Los agricultores, ¿no? Cuando recogen lo que siembran, es una grande bendición, pero muy paralelo con la prosperidad y la bendición y la comida, tiene que ver con corte, tiene que ver con juicio. O sea, así como los vegetales son cortados, y bueno, si tuvieran la sensibilidad o la capacidad de decir que no se les pueda cortar, es como un dolor, ¿no? Literalmente, aunque los vegetales son diferentes de los humanos y todo esto, pero el corte de cosecha es juicio. Dice aquí, habrá un juicio en el que el que recoge la mies va a estar ahí. Recuerde que la mies es un campo duro, es un campo endurecido donde se sacudía el trigo y los granos que se tienen que quitar la cascarilla, entonces era muy duro, es un campo duro. El juicio de Dios es un campo duro. No es comodidad, no es festivo, no es algo que nos parece bueno o agradable. Sin embargo, aquí la mies o el lugar de juicio refleja que será cortado Israel también. Y con su brazo recoge las espigas. Esto se llama contexto cultural. Hoy día nosotros, ¿cómo se recogen los granos? Hay mucha tecnología. Los países con tecnología hacen cosas sorprendentes, ¿no? Para recoger los granos. Los países que estamos pobres es una situación muy complicada. Entonces decía, el que recoge espigas, recuerde, era algo pues muy cotidiano, estar recogiendo aquello. Y otra vez refleja juicio. Aunque los vegetales, si tuvieran voluntad, no quisieran que los quiten, de todos modos los van a quitar. El juicio de Dios viene, nos parezca bien o no nos parezca bien. Entonces tenemos que ver cómo ese juicio será parte de lo que Dios hace allí. Luego habla de una escasez. ¿Sabe que el pecado genera escasez? Porque parece muy agradable, ¿no? Nos parece muy bonito el pecado, sin embargo genera una escasez. Además de debilidad, además de juicio, habla de una escasez. Dice ahí el 6, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Recuerde que el olivo es muy relacionado con Israel en muchas cosas y es planta que dura mucho tiempo y tiene mucha ilustración y muchas enseñanzas. Y aquí dice como cuando en el olivo se busca fruto y no tiene fruto. O sea, no tener fruto es consecuencia del pecado. Porque todos nosotros, así como el olivo debiera dar fruto, un olivo sano, un olivo vivo debiera dar fruto. Entonces, debiendo dar fruto, no lo da. Dice, tienen 2 o 3 frutos y no sirve de nada. ¿Usted sabe cuántos frutos se requieren para hacer el famoso aceite de oliva? Son muchas. Se requieren, hay granos, hay calidades. Dicen allá en Europa, el aceite de olivo extra virgen, o sea, de una gran calidad. Acá lo usamos más o menos cuando podemos porque es caro. Pero entonces dice ahí, bueno, así como el olivo tiene escasez, tú también vas a tener escasez. Si usted no quiere ser escaso, conságrese más a Dios. Porque si seguimos sin consagrarnos, la escasez va a llegar. Dice ahí 2 o 3 frutos, 3 o 5 frutos, o sea, es muy poquito. Entonces el fruto se va a quitar. Ahora, ¿qué hablamos de esto con nosotros, hermano? La iglesia también tiene pecado. Es algo lamentable.
Porque si nos da mucha, pues como admiración que Israel falló. Dios le dio profetas desde Moisés hasta Malaquías, bendiciones, milagros impresionantes, y falló. Pero la iglesia somos exactamente iguales. No digamos, ay, los judíos mataron a Jesús, sí, lo mataron. Pero nosotros hemos hecho cosas peores. Cuando estando en Cristo nos apartamos, cuando estando en Cristo permitimos que el pecado venga, cuando estando en Cristo somos hipócritas y no estamos dejando el pecado de verdad. Es muy importante dejar el pecado. Y recuerde, Romanos 1, Gálatas 5, hay una lista de los pecados, porque mucha gente piensa que no es pecado, ¿no? Hoy con el relativismo se dice, pues no, no es pecado, es tu opción, para ti es pecado, para mí no, depende, ¿no? Cada cabeza es un mundo, eso es el relativismo. No, hermano, si es pecado, hay que dejarlo, porque si no lo dejamos, va a traer consecuencias. Entonces es importantísimo dejar el pecado. Y las ilustraciones del corte, o sea, el juicio de Dios va a venir. Hace muchísimos años, los que ya tenemos 45 años en el Evangelio, había un grupo musical. ¿Recuerda La Tierra Prometida? ¿Cuántos recuerdan La Tierra Prometida? Ahí estamos, estos hermanos. Qué bueno que no soy único, gracias a Dios, somos 3. Entonces Sergio Moreno, un mexicano, hijo de pastores nazarenos, hacía música tipo rock, que en aquel tiempo lo criticaban porque hacía música rock. No está mal el rock, nada más que no sea tanta rocola, ¿ya? O sea, un límite de letras y de lo que se hace para la gloria de Dios. Este hombre iba a cualquier lugar a predicar. Lo conocimos porque, bueno, iba a las iglesias a predicar, donde nosotros estuvimos, mi esposa y yo, cada uno en diferentes iglesias, conocimos a Sergio Moreno. Y él tenía una canción que se llama Quieras o no. Quieras o no. Y es así como muy rítmica, ¿no? Incluso aquí le usamos, mi esposa y yo conocemos mopeds, porque hacíamos mopeds hace 30 años, y usamos quieras o no, quieras o no. Está muy rítmica. Pero es una cosa muy importante. Quieras o no, viene el juicio de Dios. Porque algunos pensamos que podemos no querer. Decimos, no, pues con que yo no quiera, basta. Lo que Dios quiera no me importa. Bueno, quieras o no, viene el juicio de Dios. Búsquela, todavía está buena esa música y ahora que la producen está bonita, ¿no? Es testimonio. Ahora, entonces, quieras o no, va a venir el juicio. Y si viene el juicio, hay que prepararnos para él. El mundo está rechazando la palabra o la desconoce, pero nosotros no. Nuestra gran desventaja en esto es que ya conocemos la palabra. Entonces no hay justificación. Porque dice la palabra de Dios, el impío puede fallar porque no conoce, pero tú conoces la palabra. Entonces tú eres como el olivo, tú eres como Israel. Y si estás en pecado, arrepiéntete. Y si no eres tan consagrado, sé más consagrado. Porque el juicio es muy fuerte. Recuerde, Dios es un juez fortísimo. ¿Qué es fortísimo? Muy fuerte. Porque muchas personas piensan de Dios, como Jaime Sabines, me encanta Dios, ¿se acuerda del poema? Poeta chapaneco, dice, me encanta Dios, porque Dios es como un abuelito cansado. Cuando le caen los lentes, hay un terremoto. Cuando se le olvidan las cosas, pasan guerras. No, no es así. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no envejece. La palabra anciano es de autoridad o de conocimiento, no de decaimiento. Entonces nuestro Dios no ha decaído. Y si nos va a juzgar, entonces estemos preparados para un juicio fuerte. Porque nosotros conocimos la palabra, fuimos bendecidos, estamos en Cristo, pero muchas veces no estamos al nivel de consagración que deberíamos. O no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Hay un segundo juicio para Israel que es castigo. ¿Dios castiga, hermanos? Por supuesto que sí. Recuerden que Dios no es más amor que juez. Dios es lo mismo amor que juez. Y que todas las características o atributos que nos parecen muy lindas y los que son fuertes. Ese es el carácter perfecto de Dios. Porque dicen, ay, Dios es puro amor, y no es, pues no, sí es amor, pero también es juez. Y es un juez perfecto, ¿no? Y dice aquí entonces que su juicio va a ser muy fuerte sobre Israel. Dice en 7:9, 12:7, 17:7. Mirará en aquel tiempo el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Habla del juicio del gran trono blanco. ¿Quién es el que está en el juicio del gran trono blanco? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Es Jesús. Es Jesús.
Porque dice, vi un gran trono blanco, Apocalipsis, y al que estaba sentado en él, y es Jesús. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, aunque a veces comparten obras, a veces no. Y en este caso, el que nos va a juzgar es Jesús. O sea, el que vino a dar su vida, el que sangró por nosotros, que nació como un bebito, que nos conmueve mucho, viene a juzgarnos. Y entonces dice ahí, bueno, este juez va a estar ahí y te vas a presentar delante de tu Hacedor. Entonces, hermano, si nos vamos a presentar, es importantísimo el arrepentimiento hoy. Porque el arrepentimiento no es para mañana, no es para cuando yo quiera, cuando tenga tiempo. O estoy arrepentido o no estoy arrepentido. Y si me arrepiento, entonces tengo que hacer cambios. Y si me arrepiento, tengo que hacer lo que Dios quiere que haga. Y voy a contemplar al Santo de Israel. Entonces, todo ojo le verá, ¿se acuerdan? Dice, todo ojo le verá. Los que le traspasaron, los que le negaron, los que le crucificaron, todos los que han dicho cantidad de cosas contra nuestro Dios, van a ser juzgados. Entonces, es un juez muy fuerte y dice que nos va a confrontar como un juez que viene a enfrentar el pecado. Y recuerde que Dios no es sobornable. ¿Qué tal el soborno aquí en la tierra, no? ¿Cuánto dinero paga la gente? Por una cosa, por otra, y hasta cristianos, sin gloria. Yo en el nombre de Dios doy soborno, ¿cómo? O sea, no puedo, o pago la multa como es, o estoy sobornando. No puedo darle dinero a nadie para que sea más fácil, no puedo caer con sobornos. Siempre con justicia perfecta. Recuerde que de Israel se dice, bueno, es que Israel adoró los Baales, ¿se acuerdan? Que eran señores, Baales, señor. Y era señor de la lluvia, señor del campo, señor de los montes. Había muchos señores. Y dice ahí, los judíos adoran Baales. Pues yo creo que un cristiano que da soborno es como adorar un Baal. Porque es exactamente lo mismo. Caer en injusticia. Recuerde, si la justicia no nos asiste, si no se resuelve, si no se puede, Dios tiene un plan. Pero hay muchísima gente que reparte dinero, ¿no? Dice, no, pues ahí le va al policía y a este y a aquel. No, hermano, no des ningún soborno. Nosotros no damos sobornos. Cuando las cosas suceden, Dios se glorifica con justicia. Cuando nosotros decimos, aunque no me faciliten el trámite, aunque me digan que les dé dinero, no les doy absolutamente nada. Lo que sea pago, lo que sea con recibos, impuestos, todo eso está bien, pero sobornos no. Y dice ahí el 17:8, y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. ¿Qué es esto? Perder la idolatría. Porque recuerde, eidolon en griego es cosa vacía, eso quiere decir. Hay muchas imágenes, ¿no? Las religiones tienen muchas imágenes. Se llaman iconoclastas, ¿no? O sea, que tienen imágenes para todo. Y es el dios de esto. Imagínense en la India, ¿no? Que hay más dioses que personas. Entonces, está tremendo. Literal. Entonces, esa idolatría se va a quitar. Dice aquí, van a dejar a su Baal, el señor de la corrupción, el señor del sexo ilícito, el señor de la mentira, todos los pecados que se dan, hermanos, son como señores para mucha gente. Porque la gente, si Dios lo practica como cualquier cosa. Los que estamos en Cristo tenemos una gran batalla, llegar a la verdad en las cosas de Dios. Dice, y no mirarán lo que hicieron sus manos. ¿Cuántas imágenes les parecen preciosas, no? A sus religiones dicen, no, esta imagen está preciosa. Algunas están feas, en verdad, pero dicen que están bonitas. Dice, bueno, pues si tú dices, ok. Pero hay mucha gente que sigue esas imágenes. Pero no nada más las imágenes, las actitudes, las conductas, la cultura, la práctica en contra de Dios. En México se llaman usos y costumbres, ¿no? Por usos y costumbres se dan muchas cosas que no debían darse y se sigue justificando. Es que uso y costumbre es algo que la gente por su uso o costumbre que no daña la ley se puede practicar. No tenemos la misma cultura. Tenemos 72 grupos étnicos en México, no somos iguales. Pero bueno, aunque en su cultura hay algunas cosas por idioma, pero muchas cosas se hacen como fáciles. Es que ahí se permite. ¿A cuántas jovencitas se entrega, no? En matrimonio a los 14 años. Es que su papá lo puede hacer. Usos y costumbres. Hermano, hay cosas que tenemos que alzar la voz y decir, esto no es justo. Y lo que no sea justo, aunque a las culturas les parezca bueno, no está bien. Tenemos que decir, esto se tiene que confrontar en las cosas de Dios. ¿Quién es Acera? Acera es la diosa femenina de los cananeos. O sea, esta imagen de la diosa femenina, que en México es tan fuerte, no viene de nosotros.
Es una forma muy antigua de adorar mujeres. Nació con los cananeos, se promulgó mucho con los persas y se ha dado en todas las imágenes del mundo. Una mujer con un pito cargando no es mexicana, tiene muchas raíces de idolatría. Pues esos ídolos van a ser señalados de parte de Dios. ¿Y cuánta gente dice que por su ídolo, no? Lo hizo mi virgencita, lo hizo, no. Dios es el único que sana. Ninguna ídolo ni virgen puede hacer las cosas. Y la gente le da las gracias a sus ídolos. Por eso dice aquí, en aquel día ni Acera va a estar para salvarlos, ni los Baales. Y luego dice, las imágenes del sol. ¿Se acuerdan en Egipto? El gran sol para ellos es una cosa impactante, ¿no? Y sin embargo, no nada más en Egipto. En muchas naciones y países adoran al sol. Y el sol es un reflejo de Dios, de la perfección de Dios en nuestra galaxia. Pero no es para que se le adore. Sin embargo, muchísima gente adora al sol. Hasta aquí en México, ¿no? ¿Cuántos fueron a Teotihuacán el 21 de marzo? Y no nos invitaron, ¿eh? Unos tlacoyos de barbacoa. Hermano, no voy a tomar sol. Ahora, hay cristianos que creen en las vibras. Por favor, si usted dice buena vibra, no diga que viene a Coacalco, por favor. 38 años hemos tratado de decir no hay vibras ni nada de eso. No, estamos en Cristo. Luego hay gente que dice, ¿usted vibra alto, hermano? No, tampoco. Nada vibrador, tengo problema con mareos, imagínese si voy a dar un vibrador. No. Entonces dice claramente, no te van a salvar tus imágenes ni ninguna cosa. Y luego habla otra vez de que van a ver a Dios, porque bueno, se tienen que enfrentar al juicio. Y dice luego de las ciudades. ¿Cuántos confían en ciudades? ¿Cuántos tienen el sueño de ir a Dubái? Por favor, inviten. Bueno, ¿saben lo que cuesta? Está de locos, literal. En aquel día, sus ciudades fortificadas serán como los frutos perdidos. O sea, esta gente que se jacta de las ciudades. Imagínense París, dicen que es la ciudad más linda, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora está en Dubái y otras naciones, cosas impactantes. Sus edificios, ¿no? Un edificio en Dubái, 700 metros. La Biblia dice que la ciudad de Dios mide 2,000 kilómetros de altura. O sea, no se puede comparar lo que los hombres hacen. Pero aquí nos parece jactancioso, nos parece de moda, nos parece muy para lucir las fotos, el selfie. No, olvídese. Dice claramente, sus ciudades fortificadas serán como frutos que quedan. ¿Es cierto o no es cierto? Todas las ciudades van a ser destruidas. En el juicio del Señor, cuando por fuego juzgue y acabe con el universo, y solamente quede la ciudad de Dios y quede el infierno. Son dos espacios. Entonces las ciudades ya no van a estar. ¿Cuántos nos encanta México, no? Cuando podíamos ir, qué bonita ciudad, ¿no? Sin embargo, va a ser quitada su gloria. Y dice aquí claramente, en aquel día serán como sus renuevos quitados. El renuevo es algo que queda así al final. Entonces, estas ciudades de las cuales nos jactamos, de las cuales pues pensamos que presumimos, van a ser quitadas. Porque el único eterno es nuestro Dios, que merece toda la gloria. Dice, habrá desolación, o sea, no van a ser felices siempre. Porque muchísima gente que está en pecado en esas grandes ciudades han sido devastadas. Recuerde Nabucodonosor con sus jardines colgantes, ¿no? Impresionante. En aquel tiempo, ¿dónde están? No hay nada. Porque la gloria del hombre es temporal. Recordemos, yo no quiero gloria para mí, quiero gloria para Dios. Porque mi gloria es pasajera. De hecho, mi gloria es perversa, muy egoísta. Sin embargo, la gloria de Dios es perfecta. Y el juicio de Dios entonces aquí se describe como inevitable. Nada más puede ser quitado con la sangre de Cristo, el juicio de Dios. Ninguna otra cosa. Por eso nosotros necesitamos estar muy cerca de las cosas de Dios, recordar que nos dio salvación, que nos perdonó, que nos levantó, que nos ha puesto para bendición. Y eso es lo más importante, ¿no? Otra cosa muy importante aquí es las formas del juicio. Dice, ahí va a ser quitado pues el olivo, va a ser quitado el campo, como el tamo, como lo que queda de residuo con las cosechas, y luego dice como las ciudades, todo va a ser quitado.
Si usted hoy se lamenta porque no tiene algo material, arrepiéntase. Porque lo material es pasajero. Lo material a veces lo tenemos y a veces no lo tenemos. Y francamente, a veces ni lo necesitamos, pero creemos que sí. Necesidades creadas, ¿no? Necesito esto, necesito aquello. No, hermano. Con la bendición de Dios, cuando nos da alguna abundancia es para su gloria. Y cuando hay escasez, aprendemos a confiar. Hay que abandonar toda esta vanidad. ¿Usted conoce cristianos que podrían calificarse como vanidosos? A lo mejor no son cristianos. Porque los cristianos dejamos toda vanidad. Recuerde que la vanidad le quita la gloria a Dios. O intenta. Mira lo que yo he logrado, lo que soy, mi apariencia. Esas cosas que Dios nos da son bendiciones. Pero no es para que pensemos que es por nosotros. Somos simples administradores. Dios nos da cuando quiere y como quiere. Y en las diferentes etapas de escasez o pobreza, de edad o situación, hermanos, ahí tenemos que glorificar a Dios. Y decir, bueno, yo quiero darle la gloria a Dios. Y estar preparados para las pérdidas. No sé cuántos esta semana perdieron algo. ¿Perdieron su celular por ahí algunos? ¿Cuántos perdieron las llaves del coche, no? Lo que sea. Hermano, perdemos muchas cosas. A veces valiosas incluso. Y esas pérdidas nos preparan para confiar más en Dios. Y dice que Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo recogerás. ¿Qué significa? Prepárate para las pérdidas. ¿A cuántos el pan perderlo sería mortal? Cuidado con mi pancito, ¿Se acuerdan del café tapado con una concha? Cuando desayunábamos aquí, ese chiste se hizo popular. Lo malo fue que lo dije yo, pero bueno, es un café tapado. A veces decimos cosas que no sabemos ni por qué. Si le quitan su cafecito, se muere. Oiga, sí se muere. No le pasa nada. A lo mejor pierde peso que ya debía y estaría de bendición. Medio pan o algunos ya nada más la probadita, el gusto de la semana. Hermano, es muy importante que las pérdidas no nos quitan la vida. La única pérdida es apartarnos de Dios. Si me aparto de Dios, pierdo la vida. Pues luego decimos, me voy a morir, moriré, ¿no? No es cierto, a veces no morimos. En una cirugía, en un accidente, cosas que no nos gustan, parece que morimos, pero no morimos. Si usted hoy está vivo, es un plan de Dios todavía. Pero esas fortalezas se van a quitar. Y si perdió, olvídese, Dios puede bendecirlo. Y algo muy profundo, lo que los hombres nos quitan con injusticia, Dios nos lo puede recuperar. Cuando Él quiera y como Él quiera. A lo mejor mucho mejor de lo que perdimos. Porque hay quienes siguen pensando que perdieron el reloj de su abuelita, que era de la abuelita de su abuelita. O sea, ya son reliquias, ¿no? Dice uno, bueno, yo la valoro, está bien valorada. Pero si la perdí, Dios me puede dar algo de lo que hoy se usa o de lo que sí funcione, ¿no? Es muy importante. El tercer juicio es angustia. Angustia es sufrimiento extremo. El juicio de Dios trae sufrimiento extremo. No es un dolorcito leve, no es algo que se quita con una aspirina, no, es un dolor muy fuerte. Están versículos 10 al 14, dice el 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Por qué? Porque te olvidaste. Recuerde que porque es una explicación. Siempre que está la palabra porque es explicativa. Entonces, este juicio muy difícil, muy fuerte, que es insufrible, hay una razón. Te olvidaste de Dios. ¿Cuántos se han olvidado de Dios? En la práctica. Porque parece que estamos en Cristo y a veces nos olvidamos de Dios. Se nos olvida la realidad, se nos olvida el amor, el juicio, todo lo que Dios ha hecho. Somos olvidadizos en las cosas de Dios. Por eso hasta decimos una práctica, ¿no? Abunde las bendiciones de Dios. Porque muchos hoy dicen, Dios no me bendijo, no me ha contestado, sí le contestó. Nada más el que le contestó que no. O le contestó que se espere, pero sí le contestó. Yo siempre contesto. Cuando dice que sí, es una bendición, pero no siempre dice que sí. Entonces dice ahí claramente, bueno, te olvidaste del Dios de tu salvación. ¿De quién? Del que te salvó. Lo más importante es la salvación.
No el oro, no la plata, no las ciudades, no la ropa, las cosas de marca. No, lo importantísimo es la salvación. Tanto que Jesús vino para darnos salvación. Cuídese de las iglesias que predican la prosperidad. Da tu ofrenda para que seas enriquecido. Mándanos esto y vas. O sea, seguimos en la tele, pues siguen, ya no debían, pero siguen. Y dice claramente, no estás predicando la salvación. Nosotros predicamos la salvación. No predicamos personalidades o doctrinas, predicamos la salvación. Mientras prediquemos la palabra de Dios es lo más importante. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. O sea, Dios te salvó, pero además te protegió. ¿Cuántas veces Dios fue la roca de nuestro refugio? O sea, nos protegió y a veces ni cuenta nos dimos de la protección de Dios, de nuestra torpeza, de descuidos, de la violencia que nos rodea. Dios nos ha guardado a nuestros hijos en medio de la gran violencia en la que vivimos. Entonces, hermano, Dios nos ha protegido. Y dice, roca de refugio, habla de una protección muy, inamovible. ¿Quién puede mover a Dios como roca de refugio? Nadie. Y David lo dijo varias veces, tú eres mi alto refugio, tú eres mi castillo, tú eres mi torre fuerte, o sea, tú eres todo para mí. Yo voy a confiar en este Dios que me da refugio. Hay violencia, hay inseguridad, hay miedos, hay que quitarlos. Con la ayuda de Dios, Dios puede darnos bendiciones. No te acordaste de la roca de tu refugio. Luego vienen las consecuencias. Sembrarás plantas hermosas y sarmiento extraño. ¿Qué es esto? O sea, es una mezcla. Y recuerde, en Dios no hay mezclas. Se llama sincretismo, ¿no? Lo que decimos yo, en parte Dios y en parte lo que dice el mundo. En parte lo que dice Dios y en parte lo que dicen los que no son de Dios. Entonces tú no eres de Dios. Porque positivo y negativo, ¿qué es? Negativo. O sea, todo tengo que verlo y quererlo de acuerdo a lo que Dios dice y no lo que yo diga o lo que digan otros. Y dice ahí claramente, entonces, estás plantando sarmiento extraño. ¿Recuerda que los judíos tenían una sola tela en la ropa? Las siembras decía Dios en el Pentateuco, bueno, no mezcles semillas, siémbralas como Dios las hizo perfectas, ¿no? Hoy, ¿cuánto problema hay con algunas siembras que se pretenden, ¿no? Cosas que no son, y genera problemas para todos? Entonces, lo que es puro es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada la pureza. Recuerde, Dios no come cosas que no son. No sé cuántos se preocupan de lo que comen y las calorías y la limpieza de la ropa. Está bien todo eso, pero lo más importante es la limpieza de nuestra alma, la cual no se logra ni con jabón ni con lejía, no se logra con la sangre de Cristo. Si estamos en salvación, hermano, es muy importante permanecer en esto, porque igual no hay lo que uno espera tener. ¿Ya se dio cuenta de que no siempre tenemos lo que queremos? Porque dice ahí claramente, bueno, Dios dispone las cosas. Yo pensaba hoy hacer esto, pensaba tener un recurso, tenía un plan. Sí, si el plan Dios me lo concede, era su voluntad perfecta. Y si no me lo concede, no me hace falta. Lo que Dios no concede no es bueno o no es indispensable. Aunque algunos pensamos que Dios nos tiene que dar todo lo que le pedimos, ¿no? Nos da lo que Él sabe que es necesario. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Si ustedes son papás y a sus hijos no le dan escorpión por pescado o una serpiente, ¿cuánto más Dios, que es bueno, qué dice? Les dará lo bueno. Pero también dice, en otro de los evangelios, les dará el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con lo que pedimos? Pues que Él es el filtro en todo lo que pedimos. Porque he pedido cosas muy bárbaras, cosas que no son la voluntad de Dios, cosas que se oponen a Dios, y yo las he pedido. Y hay gente que está pide y entonces dice que no. Pero el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado. Por eso dice ahí, les dará el Espíritu, aunque pidan cosas que no deben pedir. Y cuando más estamos en Dios y en el Espíritu Santo, pedimos lo que es correcto. ¿Usted ha evolucionado en la oración o sigue igual? Porque cuando nos convertimos no sabíamos ni qué, ¿no? Y no teníamos ni noción del Evangelio, pues no sabíamos nada. Queríamos aprender. Pero dice en su palabra que hemos aprendido para que ya no pidamos, como dice Santiago, ¿no? Para nuestros deleites, pedir mal. Dice, ustedes piden y piden mal. Y es hermano de Jesús, ¿se acuerdan? Biológico. Entonces es importantísimo aprender a pedir. Dice, será arrebatada, pues esa planta que tú siembras va a ser quitada. Y otra vez, ¿a cuántos nos han sido quitadas cosas que creíamos valiosísimas? Pensamos, esto es muy valioso, yo no puedo vivir sin esto. Dice, te va a ser quitado a causa de tu pecado.
Versículo 12, los pueblos. ¿Qué pueblos? Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y como murmullo de naciones harán alboroto como las muchas aguas. O sea, Israel iba a ser invadido por naciones numerosísimas. ¿Sabe usted cuánta gente tenía Siria? 180,000. Porque cuando un profeta oró y Dios no permitió que Asiria pues invadiera a Judá, dice, y murieron al parecer de una infección viral 180,000. O sea, eran muchos soldados. Y Israel ni de lejos quedaba con eso. Entonces el juicio es mucho mayor que nosotros. Porque algunos nos sentimos fuertes y decimos, yo aguanto el juicio de Dios. O no me interesa el juicio de Dios, yo aguanto. No, hermano, es un juicio de verdad. Es muy fuerte Asiria contra Judá. Babilonia fue peor que Asiria. Y dice ahí, bueno, esos miles de soldados que acabaron con Judá nos recuerdan, el juicio va a venir y nadie se puede defender de ese juicio. Entonces es importantísimo que nosotros pensemos en el juicio de Dios como algo numeroso, algo muy fuerte, algo muy grande, para que nos arrepintamos, porque no es, decíamos, algo divertido, no es leve. ¿Qué es estrépito? 17:13. Los pueblos harán estrépito por el ruido de las muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos ahuyentados, como el tamo de los montes delante del invierno y como el polvo delante del torbellino. Recuerden, Asiria invadió a las tribus del norte. Dios no le concedió invadir a las del sur. Pero después, más de 100 años adelante, Babilonia invadió a Judá y era mucha gente. A no sé a cuántos nos daría miedo oír ruidos de guerra. Porque hace mucho que no tenemos en México guerras reales de ese tipo. Pero hermano, es temible, ¿no? ¿A cuántos reporteros los han grabado incluso llorando cuando llegan las bombas o llegan los ataques y los ejércitos? Es mucho el miedo que genera una guerra. Si aquí tenemos violencia bien horrible, imagínense una guerra, está peor. Entonces ahí habrá como un estrépito, ruido escandaloso, ruido exagerado de gente que llega para invadirlos. Entonces a nosotros no nos va a pasar igual. No estamos en Judá, ni estamos con Asiria, ni con Babilonia, pero el juicio va a venir. Y entonces tenemos que estar convencidos de él. Dice, pero Dios los reprenderá, huirán ahuyentados como el polvo delante del torbellino. ¿Recuerda a Habacuc? Habacuc peleó con Dios. No sé a cuántos se nos ha ocurrido hacer la misma barbaridad. Porque de que somos bárbaros, discutir con Dios, pelear con Dios, olvídese. Cuando Habacuc entendió que Dios iba a usar a Babilonia para invadir a Judá, le reclamó a Dios, ¿cómo tú usas a un pueblo peor que nosotros? Son más idólatras, más impíos, son más malos que nosotros. Los que se sienten buenos, ¿no? Nosotros tan buena gente, no, olvídese. La buena gente ya no existe, nada más en Cristo estamos. Pero Habacuc estaba enojado con esto, hasta que Dios le revela y le dice, es un juicio grave, porque el pecado de Israel es grave y después viene un remanente. Y al final, por eso dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ese canto bello, compuesto con mi cuñado Ramón Varela, es importantísimo, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque no haya vides, yo con todo me alegraré en Jehová. Entonces, hermano, en las cosas de Dios hay que estar alegres por lo que Él hace. Aunque nos parezca inconveniente, impopular o no deseable, Dios sabe lo que hace. Y entonces decimos, bueno, si Dios permite, Él sabe lo que hace. Si Dios no permite, igual. Entonces es muy importante que yo nunca cuestione a Dios y esté de acuerdo con lo que Él quiere que esté. Y dice ahí, porque estos enemigos van a ser quitados. Sabe que todos los juicios son temporales. El único que no es el infierno, que en la eternidad futura no se va a acabar el juicio. Pero aquí en la tierra sí. Invasión para Judá, invasión para Israel, problemas económicos, los grandes imperios que han caído, hay un juicio de Dios a veces en ellos. Entonces no hay nada permanente aquí, pero dice, la gente que abusa de ser como el instrumento de Dios van a ser castigados y van a ser quitados. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? 7 años enloqueció porque desafió a Dios y dijo, he aquí la gran Babilonia que yo he construido. ¿Qué imperio como el mío? ¿Qué rey como yo? Nadie puede conmigo. Y aunque Daniel le habló en varias ocasiones y también Misael, Ananías y Azarías, él no entendió.
Pensamos que al final no sabemos si se arrepintió o no, porque era como la gente así media bipolar, que a veces dice que sí y a veces dice que no. Entonces Nabucodonosor al final reconoce a Dios cuando le quita ese juicio y deja de tener una mente de animal, porque eso fue lo que le pasó. Entonces reconoce que hay un Dios en los cielos. El torbellino va a ser quitado, el estruendo va a ser quitado por Dios. Y luego viene el resultado que tenemos, turbación. ¿Qué es turbación? Perder la seguridad. Eso es turbación. Es casi como fragilidad delante del juicio de Dios. Y dice, al tiempo de la tarde, he aquí turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Entonces, hermano, van a ser quitados esos juicios. Asiria fue quitado, Babilonia fue quitado, Medo-Persia fue quitado, Grecia fue quitado, Roma fue quitado. Y a lo largo de la historia con Israel, muchos imperios, ¿no? Desde que los hicieron en la diáspora, años 70 después de Cristo, Israel ha estado en muchos problemas. Incluso actualmente parece que siguen sin entender que no es la guerra ni el terreno, es Dios, lo importante para nosotros. Entonces dice aquí, bueno, que pensemos en lo verdaderamente importante. Las causas es olvidar a Dios. No sé cuántos nos hemos olvidado de Dios. ¿Habrá aquí alguien que hoy no sabía dónde dejó su Biblia la semana pasada? ¿Habrá alguien aquí que lo confiese? O sea, no leyó su Biblia toda la semana, porque hermano, si no leemos la Biblia nos morimos, ¿eh? Es vital la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es nuestra vida, es la bendición que tenemos, es importantísimo, ¿no? Entonces dice ahí claramente, bueno, la palabra hay que irla todos los días. Actualmente hay en algunos medios por allí, ¿no? Les recomiendo lecturas cristianas en Tuyú, lecturas cristianas. Hay predicaciones de 200, 300 años atrás de grandes maestros. Porque cuánta basura vemos todos los días, hermano. ¿Cuántos queremos cambiarla? Todo lo que vemos, en todo se mete sexo ilícito, en todo se vende alcohol, tabaco, drogas, violencia. Parece lo importante y no es, pero el mundo así lo ve. Entonces este es un buen tema, ¿no? Y ahí presentan un tema de Carlos Spurgeon. No sé cuántos saben quién es Carlos Spurgeon. Levanten su mano los que saben quién es Carlos Spurgeon. Bien, bien. 8 de 120. Carlos Spurgeon es un predicador de hace más de 200 años en Inglaterra. Se llama el príncipe de los predicadores. Siendo de origen muy humilde, hablaba de manera impresionante. Usaba el idioma de manera impresionante. No sé cuántos de los que predicamos luego nos da flojera. Ay, voy a hacer un bosquejo. Él hizo 7 en alguna ocasión. Para hacer una predicación hizo 7 y los otros 6 no los usó. Pero los escribía. Igual que la iglesia metodista, ¿sabe que los pastores metodistas escriben su bosquejo? Es una forma de, así como aquí se expone o se trata de interpretar, ellos lo leen. Y qué bueno que haya lecturas cristianas, ¿no? Véanlo, para que no tengamos tanta basura todos los días. Y ahí dice Spurgeon una ilustración. Dice, si nosotros nada más somos religiosos, podemos ser morales, pero no santos. Porque dice, hay mucha moralidad. Yo no tomo alcohol, no uso drogas. Está bien usar esas cosas, pero en el fondo del corazón no he sido cambiado. Y dice, hace un poquito grotesca la ilustración, ¿no? Dice, es como un cadáver recién lavado. Recuerda, esto se escribió hace más de 200 años, 150 años. Y dice, ¿cómo es un cadáver recién lavado? Pues huele bien. Se ve bonito. ¿Sabe que hay gente que se dedica a arreglarlos para que sean bonitos? Bueno, pero es un cadáver. ¿Qué va a pasar? Se va a podrir porque está muerto. Si tú no te has arrepentido, estás muerto. Qué bella es la vida. Aunque tengamos 60 o 70, los años que tengamos, es una bendición estar vivos, hermano. Que nos duelen las rodillas, ¿no? Ya cuánto les duelen las rodillas, y nos duele descansar, nos dormimos y nos duele algo al levantarnos, ¿no? Ahora me duele aquí, me duele. Bueno, es parte de, pero está vivo. Y si está vivo, busque a Dios. Esa es la ilustración de Spurgeon. Y hay muchas otras, ¿no? Hay como 500 predicaciones de este hombre, hay otros más. Entonces es importantísimo que seamos lavados con la sangre de Cristo.
No sé cuántos aquí nada más estamos escuchando el Evangelio, pero no hemos aceptado a Jesús como nuestro verdadero Salvador. Es importantísimo aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque algunos a lo mejor por el novio, por la novia, por su mamá, por su abuelita, o sea, la abuelita de usted, viene a la iglesia. No. Venga porque usted quiere estar. Porque usted está vivo delante de Dios. ¿Nos vemos bien? Para ser puntuales como deberíamos siempre. 3 juicios sobre Israel: debilidad, castigo y angustia. Si nos arrepentimos, en vez de debilidad, tendremos fortaleza. En vez de castigo, redención. Y en vez de angustia, el gozo del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Así sentados podemos orar. Padre, te damos gracias por esta palabra preciosa de Isaías capítulo 17, que tiene en esos 14 versículos la lección juicio sobre Israel. Qué importante es que reconozcamos que nosotros también, como Israel pecó, hemos pecado a veces. En muchas ocasiones es fácil ver a Israel, los que mataron al Mesías, los que no rechazaron el mensaje de Dios, los que a pesar de la ley están fuera de la ley. Pero nosotros en Cristo también hemos fallado en muchas cosas. Teniendo la bendición de la salvación, no la valoramos. Habiendo estado en Cristo no nos parece importante, nos olvidamos de ti en muchas ocasiones, Señor, y no deberíamos tener este tipo de conductas. Sin embargo, Espíritu Santo, te rogamos que tú hagas una obra perfecta en cada uno de nosotros, que uno de nuestros pequeñitos que están ahí tomando la misma lección allá en la clase bíblica tengan la decisión de seguirte. En nuestros jóvenes que están aquí, que son fuertes, según 1 de Juan, los niños son pequeñitos, los jóvenes son fuertes, que los jóvenes fuertes tomen las mejores decisiones en esta etapa de sus vidas. Y los adultos, como también dice 1 de Juan, hemos conocido al que es desde el principio. Y gracias a que te hemos conocido, estamos en ti y te podemos alabar. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, porque tú eres suficiente y más que suficiente en todas las cosas. Por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.